gloria, 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 gloria al Padre sea su nombre. El Espíritu de Dios está en este lugar. Buenas noches, toque de queda. Estudios bíblicos de los grupos pequeños de la iglesia de Chapel en Wayne, Nueva Jersey. Aquí estamos como cada miércoles. Julio Escoto, parte del equipo de trabajo del doctor Víctor Río. Cada miércoles bateador asignado para esta encomienda del estudio bíblico de nuestro grupo pequeño. Gloria a Dios por cada una de las hermanas y hermanos que se están conectando. Alabado sea el Señor. Wow, poderosa, poderosa, poderosa alabanza. Llena, llena, llena. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a empezar antes del... Es el intro que tenemos para hoy. La salmista tiene el día libre. Vamos a empezar dando el anuncio. Recuerde que el día de mañana es jueves y el viernes, tenemos dos especiales. Una cantata y una obra, una representación de lo que es la Semana Mayor, junto con las 7 palabras. Y no se olvide que el domingo tenemos el plato fuerte con un solo servicio. No vaya desde las 9, un solo servicio a las 10:30 de la mañana. Así que, por favor, esté preparado para este especial del día de mañana jueves y el viernes, que tenemos la obra, la representación de lo que es la Semana Mayor. Tenemos el banquete preparado, como dice la palabra. La mesa está servida para poder gozarnos en el Señor. Y si bien muchas personas esperan solamente este año, cosa de la costumbre humana, la Semana Mayor, como le llaman en algunos lugares, la Semana Santa, la Semana del Señor, como le puedan llamar, invite a alguien. Hay un familiar que siempre está esperando que llegue esta ocasión para que usted le invite, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo. Invítalo mañana, invítalo el viernes o el domingo para que pueda disfrutar todos juntos y nos podamos gozar en la presencia del Señor. En el día de hoy vamos a estar viendo el estudio bíblico. Déjame poner algo por aquí en actualidad en la tableta. Vamos a estar viendo el estudio bíblico de hoy, que es precioso la enseñanza que tenemos, que se trata dar fruto para Dios. Si bien es importante que entendamos que la obra, déjame bajarlo aquí para no tener un feedback. Perfecto. Si bien es importante que entendamos que la obra en la cual nosotros estamos trabajando no es nuestra, somos colaboradores del reino, la obra es del Señor, las ovejas son del Señor, la iglesia es del Señor, nosotros somos colaboradores del reino. Y por el amor y su misericordia, Él nos llama de donde estemos, nos limpia, nos cura, nos prepara y luego nos envía. Y es en ese momento que, dado el nombre del estudio de hoy, que podemos ver dando fruto para Dios. Si aprendemos los conceptos que tenemos en el estudio bíblico de hoy y lo ponemos en práctica, vamos a vivir de la forma correcta como deben de vivir las personas temerosas. Mercedes, Dios te bendiga, Mercedita. Vamos a vivir de la forma correcta con temor y reverencia, que lo que hacemos es para Dios y los frutos son para el Señor. Porque ya nosotros no nos pertenecemos. Ya nosotros tenemos un Señor, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Y Él mismo, cuando estuvo en la tierra, todo lo que hizo, lo hizo pensando en darle la gloria al Padre. Todas las manifestaciones de amor y misericordia, desde traer el Evangelio y los milagros y todo lo que trascendió en esos 3 años y medio, lo hizo con un objetivo: darle gloria a su Padre. Y nosotros, como imitadores de Cristo, todos los frutos tienen que ser para Dios. El verso para memorizar en el día de hoy se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, verso 8, y dice así. Estamos utilizando la nueva versión internacional. Mi Padre es glorificado cuando ustedes, la palabra dice ustedes, pues yo me quiero incluir, cuando nosotros damos mucho fruto y nuestra esencia para ser discípulos. Cuando nosotros damos muchos frutos y ascendemos para ser sus discípulos. En otra traducción dice, y ahí muestra que somos sus discípulos. En otra dice, y en su obediencia nos hacemos sus discípulos.
la Nueva Versión Internacional nos dice que mi Padre es glorificado cuando nosotros damos mucho fruto, y eso es muestra de que somos sus discípulos. Si la gran comisión a todo el mundo se la sabe de memoria, de ir y predicar el evangelio, aquel que creyera y fuera aceptado sea bautizado en el Hijo, el Espíritu Santo, dice hacer discípulos. Hay muchos que les gusta tirarle a eso y dice no hacer miembro, ni amigo, ni nada, pero vamos a dejarlo ahí, en hacer discípulos. Cuando somos discipulados, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, y mediante la obediencia de la palabra, mediante la obediencia de la congregación, tenemos que congregar, no es un mandato. Somos discipulados en la palabra que hemos creído del evangelio, nos convertimos en discípulos del Señor. Y es la única forma que luego otra persona, luego de ser preparada y ser discipulada, puede ser llevada al estandarte de maestro para poder ayudar a los nuevos creyentes a ser discípulos. Pero la enseñanza de la palabra que nos ayuda a ser discípulos es demostrada, y en esa demostración hay una glorificación del Padre cuando nosotros damos frutos. El tema de hoy del estudio bíblico es dando fruto para Dios. El autor del estudio, como siempre, de una forma magistral, hizo una introducción que nos lleva como si fuéramos niños de 5 años y le están dando papita majada. Nos va a ir llevando de poco en poco para poder llegar al conocimiento de la importancia que es dar fruto para Dios, como evidencia de que somos sus discípulos. Un poquito de café. Dice la introducción: ¿quién planta un huerto sin esperanza de recibir fruto de él? ¿Quién invertiría en una hortaliza sin esperanza de cosechar? La fructificación es el objetivo final de toda persona que trabaja la agricultura. Un modelo muy simple de pensamiento común, básico, nos pone el autor, que dice que la fructificación es el objetivo de todo agricultor que se levanta de mañana a trabajar antes que salga el sol, a trabajar la tierra, a plantar todo, a trabajar todo lo que es agricultura, solamente con una esperanza de que pueda recibir los frutos para los cuales ha trabajado. Así también lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Le dije que lo está poniendo de una forma muy simple, de una forma que esto se podía llamar una clase de escuela bíblica 101. Pero qué bueno que en los principios bíblicos hay unas fortalezas que no se pueden romper. Y este es uno de ellos. El autor nos está poniendo que de la misma forma que el agricultor tiene como objetivo recibir los frutos, así también el Espíritu Santo en nuestras vidas quiere recibir los frutos para Dios, no para gloriarnos en los dones que somos dados. Y si no damos fruto, y si no ponemos a servicio, no vamos a poder recibir las grandes virtudes que puede recibir un sembrador cuando lo hace en nosotros. Cuando el discipulado, cuando tú siendo discípulo, como testigo de que tú has creído del evangelio, y esa palabra que se te ha enseñado, que tú y yo hemos aprendido, se nos ha plantado como en buena tierra, y habiendo plantado en buena tierra, no damos los frutos por lo cual se invirtió en nosotros, no vamos a poder recibir o conocer los grandes beneficios que es recibir, igual como el sembrador recibe los beneficios de la viña. Si tú te pones a pensar, o los nuevos creyentes, o los que ya tenemos tiempo en el evangelio, alguien pagó el precio, aparte de Jesucristo, para sentarte a dar clase. Alguien se sentó contigo a leer la palabra, aprender del evangelio, aprender de los libros, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Y ese tiempo invertido es como si fuera la mano de obra de un agricultor, y tú y yo como la buena tierra recibiendo.
Y luego viene el Señor y echa el agua para que esa semilla que pusieron en nosotros pueda germinar y dar los frutos esperados para Dios. Y si quiere tomar esa agua como el Espíritu Santo dando un fruto en ti y en mí, ahí vamos a ver las grandes virtudes que Dios ha sembrado en nosotros, en ti y en mí. No somos nosotros mismos. Nosotros ponemos nuestro cuerpo, nuestra parte que no servía, que Él ha puesto como una buena tierra para ahora recibir la palabra como una semilla y el agua como el Espíritu Santo echada en la tierra. Se produce en nosotros las grandes virtudes que puede recibir un sembrador en ti y en mí. El sacrificio de su Hijo es el don del Espíritu Santo. Poniéndolo todo en una forma coloquial para que podamos entender que ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario era la moneda de cambio perfecta. Y no hay mejor momento para hablar de eso que en esta semana. Era la moneda de cambio perfecta para que se pueda producir en una tierra estéril como era tu vida y la mía. Ahora se pone en una tierra fértil y llega el Evangelio por el precio de la cruz a nosotros como una semilla. Y en ese momento que podemos ver el sacrificio del Hijo de Dios y del Espíritu Santo morando en nosotros por haberlo recibido. Dios espera recibir fruto de nosotros. Lo exige porque tenemos todo para darlo. Lo demanda porque sabe que podemos producirlo, pero tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que limpiar nuestro corazón, renovar nuestra mente, aprender a caminar como una nueva vida que camina en Cristo Jesús. El autor dice, al lado de Cristo. ¿Por qué nuestro Padre Celestial espera de ti y de mí? Esta es la introducción. Le dije que él no estaba llevando, el autor nos lleva de una forma como si fuéramos baby de 7 años, de 5 años, y nos lleva para que podamos entender el proceso de cómo se produce en nosotros y por qué nuestro Padre Celestial espera recibir de nosotros esos frutos. En cierta palabra lo exige porque tenemos todo para poder dar fruto para Dios. Él demanda de nosotros para que podamos producir esos frutos de vida. Pero tenemos que trabajar. Hay una parte que te toca a ti y a mí. La parte de Dios, Él la va a hacer. La parte tuya y mía es que tenemos que esforzarnos. Tenemos que limpiar nuestro corazón de todas las heridas del pasado, de toda la mala experiencia del pasado, de todos los dolores, de toda raíz de amargura del pasado. Necesitamos limpiar nuestro corazón, porque si no vamos a vivir rebuznando todo lo que hemos vivido en el pasado y no vamos a disfrutar del presente glorioso que Dios tiene para ti y para mí. Tenemos que limpiar nuestro corazón. Tenemos que dejar la queja avanza, como yo le digo. Tenemos que renovar nuestra mente y tener la mente de Cristo. Tenemos que aprender a caminar en una nueva vida con Cristo al lado nuestro. Poderosa introducción para que podamos ir viendo cuáles son, como dice el nombre del estudio de hoy, que es dando fruto para Dios. En la pregunta número 1, vamos a utilizar el mismo verso de Juan 15:8 en qué es glorificado nuestro Padre. ¿Cómo es glorificado nuestro Padre? Y antes de ir al resumen, ustedes cuando se reúnan con su maestro en los grupos pequeños a estudiar en este tema, ustedes van a poder fluir cada uno. ¿Cómo usted entiende que con los frutos que podemos dar, nuestro Padre es glorificado? Podemos ver cómo nuestro Salvador Jesucristo, uno de los milagros más mencionados por la humanidad, fue el milagro de la resurrección de Lázaro. Y antes de hacer la obra de llamar a Lázaro que venga afuera, la oración que hizo nuestro Salvador Jesucristo fue una oración primero al Padre, pidiéndole el milagro, pero para que los que estaban alrededor de él puedan ver y creer que él lo envió y él venía en su representación aquí a la tierra, tomando cuerpo de hombre,
Y al final dice, para que tu nombre sea glorificado. No era para él llevarse el espectáculo de Showtime. Míreme cuánto poder tengo. No. Primero, Padre, para que crean que tú me has enviado a hacer todo lo que estoy haciendo en tu nombre. Y al final dice, para que tú seas glorificado. El autor nos pregunta cómo nosotros sabemos, cómo nosotros nos damos cuenta que nuestro Padre puede ser glorificado mediante los frutos que tú y yo debemos dar. Recuerda lo que dice en la introducción. El Padre espera de ti y de mí esos frutos. Él exige de ti y de mí esos frutos. Él lo demanda porque estamos equipados. Tenemos todas las herramientas para poder dar fruto para nuestro Padre Celestial. Venciendo la pereza, tenemos que esforzarnos y tenemos que trabajar. Venciendo la vagancia y venciendo, ay no, que lo haga otro. Padre, heme aquí, por envía a otro. Ay no, eso lo hace fulano. No, eso lo va a hacer Perencejo. Y estamos pasando la bola para que sea otra persona cuando ya el Señor puso en tu corazón que es a ti que te toca y es a mí que me toca, cuando ya el Señor puso en ti los talentos y los dones para hacer lo que tiene que hacer a la hora que Él lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Antes de tú y yo ser concebidos por nuestros padres, ya el Señor había preparado esos frutos de bien que tú y yo vamos a dar para Él. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que limpiar nuestro corazón, tenemos que renovar nuestra mente y aprender a caminar una nueva vida con Cristo al lado de Él. El autor nos pone en esta primera pregunta, ¿en qué es glorificado nuestro Padre? Así como un padre se goza a ver los triunfos de sus hijos, así el Padre Celestial se goza al ver la fructificación tuya y mía. Y no me digan ustedes que un padre no se goza cuando ve a los hijos graduarse, cuando ve a los hijos ser hombres y mujeres de bien en la vida, cuando ve a los hijos entregados a ser parte de la buena comunidad, a ser parte de las personas que caminan como bien. Nos gozamos. Igualmente nuestro Padre Celestial se goza al ver los frutos de nosotros. No es opcional para nosotros dar fruto. No es una opción. Si no fuimos creados para eso. Déjame decirte, no hay nada que nuestro Padre Celestial nos exija que nosotros no podamos hacerlo. Porque las cosas que nosotros no podemos hacer son todas las que Él hace. ¿Entendiste esto? Te lo voy a repetir. No hay una cosa que nuestro Padre nos pide en las Escrituras que tú y yo no tenemos la capacidad de poder hacerla. Porque las cosas que tú y yo no podemos hacer son las cosas que le tocan hacer a Él y Él las hace. Por eso Jesucristo nos dijo, todo lo que ustedes quieran, pídanselo a mi Padre en mi nombre. Yo no le voy a pedir al Padre que me deje agarrar esto. Porque eso lo puedo hacer. No le voy a pedir. Yo le puedo pedir que me dé el café que está dentro y Él me va a dar el trabajo, me va a dar los recursos para comprar el café. Pero mover la taza a mi boca, gracias a Dios por mis dos manos, lo puedo hacer. Entonces vamos a ver cómo el Padre sabe que nosotros lo podemos hacer porque fuimos creados para eso. Es nuestro llamado a la excelencia y lo que Él espera de nosotros. ¿Por qué el autor pone la excelencia? Nuestro Padre, todo lo que ha hecho, lo ha hecho en excelencia. Si tú te vas al libro de Génesis y tú lees los primeros versos de la creación, fíjate que la palabra final dice, y el Padre vio que era bueno. Cada una de las cosas que creó fue creada con tanta excelencia que todavía el ser humano se deslumbra cada mañana con el poder de la excelencia que hay en la creación. Y cuando dijo el no, lo dijo para moverse en excelencia. Se van a gozar las damas. Que fue cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces crea a la mujer. Es el más precioso de la tierra. Imagínense
¿Qué hubiese sido esta tierra si no fuera por las mujeres? Gloria a Dios. No solamente por nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras abuelas. ¡Wow! Crea algo más excelente todavía. Después de haberlo creado todo, después de haber creado al hombre, después de haber creado las lumbreras celestiales, mira hacia arriba y vea la excelencia de la creación. Mira los especiales de National Geographic, mira la naturaleza, el firmamento en el aire, la profundidad del mar, la fauna. Y tú dices, wow, esto fue todo excelente. Entonces nosotros, los frutos que vamos a dar necesitan ser en excelencia, porque Él nos preparó para hacerlo. Eso quiere decir, querido hermano, que cuando vamos a hacer algo para nuestro Padre Celestial como fruto de nuestra obediencia, hazlo en excelencia. Esfuérzate, capacítate, pide ayuda, busca recursos para cuando lo haga en excelencia. Y déjame decirte, muchas veces, quizás tú y yo no somos lo mejor haciendo algo. Quizás hay alguien en esa disciplina o en eso que lo puede hacer mejor que tú y que yo. Pero nosotros en obediencia al llamado, en obediencia a querer dar fruto para nuestro Padre, lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuándo se glorifica a Él? Cuando Él viene de un toque, ¡pum! Y ese toque lo hace 100 veces mejor que la capacidad que tú y yo tenemos. Y cuando tú puedes ver el video, tú dices, pero yo no puedo hacer eso. No, es que tú pusiste 9%, un 1%, y el 99% lo puso Dios, y ahí se produjo la excelencia. Quizás tú digas, yo no tengo una gran voz. Quizás tú digas, mis acordes vocales no son tan altos, mi registro vocal no es tan alto. Pero con ese 3% yo voy a adorar a mi Padre. Con ese 3% que Él me dio, yo voy a poner un clamor de alabanza. Y ahí viene el Padre y pone el 97% que te falta. Y cuando tú te escuchas, tú dices, parece un ángel. Porque el Señor tomó tu garganta y hizo la excelencia mediante de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo lo que significa gloriarse? Porque Él nos preparó y en la obediencia de nosotros, Él multiplica los dones y los talentos. Quizás tú puedes ver un hermano que tiene cierta destreza limitada en algo de un don o un talento. Pero cuando se pone en la mano de Dios, el Señor lo multiplica de una forma magistral. Que tú dices, wow, Dios, tú eres bueno. Eso lo hiciste tú porque yo no puedo hacerlo. Y yo sé que muchos de los que están escuchando este estudio, los que enseñan la palabra, los evangelistas, los que predican, los que salen a hacer misiones, los que están en las calles haciendo la obra del Señor. Cuando alguien le enseña un video, cuando tú puedes ver lo que Dios ha hecho, tú dices, pero es que mi capacidad es menor al resultado. Claro. Porque el resultado lo puso Dios glorificándote en lo que tú hiciste en su nombre. Por eso tú puedes decir, empieza una obra misionera con recursos limitados, creyéndole a Dios, trabajando en excelencia, y el Señor multiplica los recursos como tú ves la obra. Tú dices, Dios, esto solamente pudo haberse hecho porque tú te glorificaste. Y la pregunta es, ¿en qué sabemos que Dios es glorificado? ¿Por qué? Porque caminamos en obediencia, viendo que Él nos preparó y hemos creído. Le creímos a Dios y caminamos en fe, poniendo los dones y talentos que Él nos dio, y Él los multiplica y se glorifica en Él. Alabado sea el Señor. En la pregunta número 2, a ver si estoy bien, permítame. Me estoy recuperando de la gripe y todavía tengo la secuela, pero Dios es bueno. Vamos a ver, según Génesis 1:28, perfecto, donde dice, ¿cuál fue el primer mandamiento que
que el Señor nos dio en el libro de Génesis capítulo 1, el verso 28, que dijo, y los bendijo con esta palabra: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen los peces del mar, las aves de los cielos y todos los terrestres que se arrastran por el suelo. Cuando el Dios nos da el mandato de nosotros multiplicarnos y ser fructífero, no solamente era en la parte de la humanidad crecer. Aquí había una encomienda con todo el globo terráqueo. La encomienda era que tú, como yo, íbamos a tener la dominio sobre los animales, sobre los peces, pero también cuidar la tierra. También la semilla que ya Él había creado, porque la palabra dice que creó plantas y semillas de todas las especies. Nos tocaba a nosotros seguir dando esos frutos, pero en nuestra vida igualmente la semilla de la fe tiene que dar fruto. La semilla de obediencia que puso en nosotros, la palabra en ti y en mí, en sí sola tiene que dar fruto para Dios. Porque si no somos estéril. Muy triste, hay hermanos que todavía en la fe son estériles porque no dan fruto. Hay hermanos en la fe que en el proceso de crecimiento, en el proceso de madurez en que están, todavía no han comenzado a producir esos frutos. Están estériles. Hasta que el momento, ¡pum!, una palabra, un rema de Dios explota en ellos. Creen la palabra, caminan en fe y comienzan a dar fruto para el Padre. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas han llegado a tu grupo de estudio? ¿Cuántas personas han llegado a tu célula, a tu iglesia en su momento y te ha dicho, yo no sé para qué soy bueno? Yo no sé qué don yo tengo. Yo no sé qué puedo hacer. Yo me río. Cada vez que me dicen eso, yo me río. Porque yo puedo ver en ellos infinidad de dones y talentos para dar fruto. Pero quizás son tímidos, tienen desconfianza, hay que entrenarlo, hay que darle un poquito por aquí, un poquito por allá, hasta que ellos se den cuenta. Hay muchos que me han dicho, yo no puedo hablar en público, yo no sé hablar. Y yo digo, pero tú estás hablando. Sí, pero con usted es lo mismo. Y meses después, la palabra lo llevamos de la mano. Uno lo va exponiendo y tú lo ves dando clases, trabajando con los niños, trabajando con los jóvenes, dando fruto para Dios. Y después yo me río y le digo, y eso que me dijiste que tú no sabías hablar. Entonces, podemos ver que muchas veces algunos de estos hermanos, por eso no se puede poner a encasillar a nadie, deja tu sal por Dios, para que en ese proceso de madurez comiencen a dar fruto, porque están preparados. Ya el Señor lo equipó. Y tienen un mandato, nos bendijo y dijo, den fruto y multiplíquense todos lo que hemos creído este llamado. Tenemos, dice el autor en la parte de motivación, dice, tenemos muchas virtudes que se quieren saber, tenemos a veces dones y talentos que no hemos desarrollado. Tenemos dones y talentos que necesitamos desarrollar. ¿Sabe qué? Yo he visto jóvenes que les gusta un instrumento, como casi todos los jóvenes. Les gusta la música, ser bombero o policía o doctor. Es algo que va con los jóvenes. Muy bien. Pero esos jóvenes, por timidez, no se atreven a decir que quieren clase de batería. Hasta que tú lo pones. Y 6 meses más tarde, ese joven está en el grupo de adoración tocando la batería. Hay damas que tienen dones y talento escondidos, puestos por Dios, están frisados, como yo digo, están guardados en la nevera, para trabajar como maestra. Y no se atreven. Hasta que alguien le dice de parte de Dios, vamos a entrenarte, y comienza a desarrollar esos dones y talentos que tú tienes escondido para dar fruto para Dios. Hay otros que de por sí ya vienen con un DNA muy a flor de piel, que tú lo puedes ver y reconocer en ellos esos dones y talentos. Y también eso, tú tienes que graduarle la velocidad, porque van tan rápido que antes de caminar quieren correr, y para que no se caigan y tú lo proteges, le tienes que graduar la velocidad para que vean los procesos de caminar
caminar más rápido y luego correr. Y dice el autor que muchos de nosotros tenemos dones y talentos que tienen que ser desarrollados. Pero nuestra responsabilidad es hacerlo. Tenemos que despojarnos de todo temor. Tenemos que despojarnos de toda duda para poder desarrollar y trabajar en nuestras vidas para dar esos frutos. Ya el Señor nos lo ordenó, nos lo dijo, porque tú y yo ya estamos preparados para esos dones y esos talentos. No hay una cosa más hermosa que es dejarse guiar por el Señor en los dones y los talentos correctos. Ya los que me conocen saben que yo no pedí nada de lo que hago ministerialmente para Dios. Si tú me preguntas qué tú querías hacer, yo quería ser músico. Yo soy un músico frustrado. Y mis padres me pusieron desde pequeño, como adolescente fui a una academia de música, me compraron guitarra, me pusieron clases de piano, no di para nada. Me encanta el shofar, tengo shofar traído desde Israel, tengo aquí, estoy viendo instrumentos que tengo alrededor de mi casa, tengo más de 5 instrumentos en mi casa. Y lo que hago es ruido. Tengo una quena que me trajeron desde el Ecuador, me encantan las flautas, una quena de arco preciosa, la soplo, no sale nada. Cojo el shofar, no sale nada. Eso es lo que yo quería, pero Dios tenía otros talentos para mí. Y lo que me resistía y decía, no quiero ir por ahí me llevó el Señor. Porque Él había puesto los dones y talentos en uno. Dije, ni maestro ni pastor. El Señor me tiene ahora siendo maestro y pastor. Quizá a ti te pasa lo mismo. Hay dones y talento escondido en ti para dar fruto. La pregunta segunda era, ¿cuál era la ordenanza del libro de Génesis, capítulo 1, 28, donde el Señor nos bendijo y nos mandó a dar fruto y a multiplicarnos, pero nos preparó y nos dio los dones y talentos, aunque algunos de ellos, muchos están a escondidas, que tienen que ser desarrollados, y los frutos van a ser para Dios. E igual muchas personas les encanta cantar, pero no tienen los talentos del canto. Quizás Dios tiene en ti guardado el don de ser maestro, el don de ayudar, de ser un fiel, de ser un servidor. No hay un ministerio más lindo que servir. Aunque todos tenemos que ser servidores, pero hay personas que les sale por los poros, que donde quiera que llega están ayudando, están sirviendo. Tú lo dices, pero tú no viniste a eso. No, pero lo estoy haciendo. Eso sale porque son dones puestos por Dios. En la pregunta número 3, vamos a ver donde dice, ¿qué cree que es el fruto en términos espiritual? Y aquí nos vamos a gozar en esta pregunta. Saqué un montón de estudios para poder hablarle, donde dice, ¿qué creemos que son o es el fruto en términos espiritual? Y ustedes que saben mucho de Biblia, que se desayunan con Biblia, almuerzan con Biblia, cenan con la Biblia, rápidamente van a brincar a Gálatas. Yo lo sé, pero no va por ahí la pregunta, aunque voy a pasar por ahí para poder entrar en el contexto de lo que para el estudio de hoy, cómo deben ser los frutos en términos espirituales. El fruto es una manifestación de la multiforme gracia de Dios en la vida de los hombres. Toma ese contexto primero. Los frutos es una manifestación de la multiforme gracia de Dios. Porque si tú y yo podemos hacer algo, es por la gracia de Dios. Si tú y yo podemos servir en algo, por la gracia de Dios. Si hoy tú y yo estamos enlazados en este estudio bíblico, tú desde Puerto Rico y yo aquí desde Colombia, y yo aquí en New Jersey, Santo Domingo, y yo aquí en New Jersey, Perú, Ecuador, Costa Rica, Venezuela, y yo acá, es porque la gracia de Dios nos unió a prepararnos en este estudio bíblico. No podemos atribuirnos a nosotros nada, porque todo viene de Él y por Él. Igual los frutos vienen de la multiforme gracia de Dios. Hay 3 preguntas que vamos a trabajar en esta parte, donde dice, 1, gracia es el reflejo de la gloria de Dios en sus dones y en sus virtudes. Si la gracia todo lo obtiene en una forma simple, muy simplista, favor inmerecido, yo quiero que tú tomes esta parte donde dice que es el reflejo de la gloria de Dios.
la gloria de Dios, basado en los dones y en las virtudes de Dios que pone en nosotros. Mira, si ya el perdón solo es suficiente, oigan bien, el perdón solo es suficiente y más nada para tú vivir y agradecido, igual que yo, por la gracia. Pero entonces Dios le añade a esa gracia dones y virtudes para poder caminar dando fruto para Él. Fuera imposible que una persona pueda tener un don, porque los dones los da el Espíritu Santo, los da Dios. Los talentos los da Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se iba a comenzar a hacer el tabernáculo, cuando se iba a hacer la carpa, dice la palabra que Dios dio los dones a Bezaleel y a unos cuantos más. Todo don y todo don de arte viene de Dios. El don de arte, el don de tejer, el don de bordar, de pintar, de trabajar oro, de trabajar bronce, de trabajar arte con la mano. Ese don se lo dio Dios a Bezaleel y a unos cuantos más para que puedan dibujar la cortina del tabernáculo. Para que puedan dibujar todo lo que Dios le había dado a Moisés. Los dones de la música vienen de Dios. Entonces podemos ver la gracia como el reflejo de la gloria de Dios en sus dones y en sus virtudes. Ahora, el resultado es la multiplicación que viene con la fidelidad y la administración de esos dones. Porque, igual que dice, Dios quiere que tú y yo tengamos un poco de fe, y ese poco de fe Él la va a multiplicar en ti y en mí. Igualmente, el don que Él pone en nosotros como resultado lo vamos a multiplicar, que viene como la fidelidad y la administración. Por eso, si Dios te dio el don del canto, tú comienzas a recibir clase. Tú comienzas a recibir con un coach clase de canto, respiración, modulación. Y ese don que Dios te dio y te bendice con un maestro, la persona que empezó de cero, tú la ves en 10, 20, en 30 y tú te das cuenta que ha sido multiplicado los dones basado en la administración que tú le has dado. Ahora, no sea como el obrero desobediente, que el Señor le da un don, un talento y lo esconde debajo de la tierra, cuando el Señor quiere que lo multipliquemos. Y eso no tiene que ver con finanzas. Se puede usar también para finanzas. Eso tiene que ver con la capacidad que tenemos de trabajar en la obra, y los frutos que tú y yo vamos a dar va a ser resultado de la multiplicación que viene por ser fiel y administrar correctamente lo que arriba nos dieron en gracias, dones y virtudes. En el punto número 3 viene el legado, el bien que dejamos para que el siguiente o la siguiente generación llegue más lejos. Tuve la oportunidad antes del COVID, en la reunión anual que hace la Asociación de Pastores de acá de New Jersey, en la cual me honra ser parte, de predicarle a todos los pastores una gala en el Brownston, y el Señor puso en mí el legado. Más de 300 pastores, una noche de gala, una actividad preciosa, la gloria fue para Dios. Colapa, se glorió el Señor en Colapa esa noche, y la prédica fue el legado. ¿Sabe por qué el legado? Todo lo que pasamos de 25, yo lo digo en forma jocosa, pues no es de 25, es de 50. Tiene que ir pensando a quién va a dejarle el ministerio en el cual tú estás. No somos eternos, no vamos a estar aquí toda la vida, ni vamos a esperar que nos saquen en una camilla del altar. Tenemos que preparar a la siguiente generación para cuando le pasemos la antorcha, pasarla encendida, no apagada. El lunes fue la segunda reunión después del COVID de la Confraternidad Latina de Pastores de Patterson, en Nueva Jersey. Y la última oración que hicimos fue la misma, el legado. Tenemos que preparar jóvenes, pastores, un vino nuevo que llegue mucho más lejos que nosotros.
Tenemos que preparar líderes, hombres y mujeres de Dios, que lleguen 5, 100 veces más lejos que tú y que yo. Romper la mezquindad del ministerio. Donde yo llego no ha llegado nadie. Dios nos libre de ese egoísmo ministerial. Y copiar la frase de nuestro Salvador Jesucristo, que Él mismo profetizó. Que mayores cosas que yo, ustedes van a hacer. Entonces nosotros en el legado, para dar fruto para Dios, tenemos que mirar con buenos ojos la generación que va subiendo, prepararlo, ayudarlo y apoyarlo para que lleguen más lejos que nosotros. Yo no creo en el celo ministerial. Doy honra a Dios por mi senior pastor Víctor Río, que ha enseñado todo el tiempo que él no está compitiendo con nadie, que él no tiene celo ministerial. Donde él está lo puso Dios y lo puede quitar y poner a otro y ese otro llegar más lejos. Y nos ha enseñado a todos el no agarrar los ministerios, que esto es mío y nadie me lo quita y el ministerio es mío, yo lo creé, yo lo hice. El ministerio del Señor. Los dones y talentos lo da Dios, la gracia. Los resultados es la multiplicación y la fidelidad en la administración de esos dones. Y el legado, el punto número 3, es que nosotros preparemos personas para que lleguen más lejos que lo que tú y yo podemos llegar. Y oiga lo que me pone el Señor en mi corazón. Y quizás, esto es fuerte, quizás ese que va a llegar más lejos que tú y que yo, todavía no se ha convertido y está en el mundo. Ay, Dios. Quizás ese legado de tu ministerio está en la mano de una persona que se va a convertir, que ahora mismo está en oscuridad, va a llegar a la luz y cuando abrace la palabra, va a ser más fiel que muchos de los que llegaron primero. Y va a continuar ese trabajo basado en el legado que tú y yo vamos a tener. Siempre digo que todos somos fruto de una oportunidad. Yo empiezo diciendo que somos fruto de una oración. Soy el fruto de la oración de mi madre, de mi tía, de mi abuelo, de mis seres queridos, de amistades que están ahí en línea, que oraron para que el Señor obrara en mi vida y yo le entregara mi vida y mi juventud al Señor. Y como resultado de esa oración, me reconcilio con el Señor y le he dedicado los últimos 22 años de mi vida a mi Padre Celestial. Comparte eso en la pregunta número 3 cuando esté en tu grupo de estudio. En la pregunta número 4 dice, lea la parábola de la higuera estéril que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 13, los versos del 6 al 7. Entonces, en esa misma pregunta, número 4, hay 4 preguntas más que la vamos a ir respondiendo mediante, vamos leyendo Lucas 13, los versos del 6 al 9. Voy a leer rápidamente antes de ir a otro slide para leer Lucas 13, del 6 al 9. La primera pregunta es, ¿quién cree que es el dueño de la viña? Hay una raya. Segunda pregunta, ¿quién es el viñador o el empleado de la viña? Tercera pregunta, ¿a quién representa la higuera? La cuarta, ¿qué hizo el dueño de la viña según el verso 6? Y la última, ¿cuál fue la orden del dueño de la viña? Vamos a cambiar aquí rápidamente para buscar los versos bíblicos. ¿Se acuerdan cuando le dije que iba a ir rápidamente a los frutos? Todos iban a brincar a Gálatas. Vamos a hablar aquí de algo que nos va a recordar esas virtudes que vienen más adelante. Pero antes de entrar en el verso 6 al 9 de Lucas 13, quiero por lo menos pasar por los primeros versos del capítulo 13 para caer en contexto bíblico. Dice, en aquella ocasión, algunos habían llegado a contarle a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Y de ahí empieza en el verso 2,
Jesús le respondió. Jesús es que le está hablando a sus discípulos. Jesús le está contestando con una parábola cuando ellos le traen el problema que tuvieron, que el gobernador Pilato había dado muerte a algunos creyentes del judaísmo cuando estaban haciendo los sacrificios. Verso 6. Entonces le contestó en esta palabra: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñedo: mira ya, hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no he encontrado nada. Córtala para que la ponga fuera del terreno. Otra traducción dice: córtala para que no ocupe el terreno. Bien, en el 8. El Señor le contestó al viñador: déjala todavía 1 año más, para cuando yo pueda cavar alrededor de ella y echarla entonces al horno. Otra traducción dice: el Señor le contestó al viñador: déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarla al fuego. En el verso 9. Así tal vez quiera dar fruto, si no, córtala. La traducción tradicional, la Reina Valera del 60, dice que si no da fruto, córtala y échala al fuego, que es la que todos conocemos. Aquí la Nueva Versión Internacional dice: así tal vez quiera dar fruto, si no, córtala. Entonces, viendo este interrogante, vamos a ver, empezando en la primera pregunta: ¿quién cree que era el dueño de la viña? La respuesta sería el Señor. El Señor es dueño de todo. El Señor es dueño del campo, de la tierra, de los frutos y de los trabajadores. Él es el dueño. Nosotros somos colaboradores en obediencia a Él. ¿Quién era el viñador? Los creyentes. Tú y yo somos los viñadores. ¿Quién cree que era la higuera? Los frutos que debemos dar como árbol plantado. Tú y yo tenemos que dar fruto. Porque esa higuera, antes de ser un árbol, fue una semilla. Y siendo semilla fue plantada. Y siendo semilla fue regada, fue cuidada, fue limpiada, para cuando crezca ir a buscar los frutos de higo. Pero él tenía 3 años viniendo y no daba fruto. La pregunta número 4. ¿Qué hizo el dueño de la viña según el verso 6? ¿Qué tenía que hacer el dueño de la viña? Él iba a buscar los frutos porque él sembró un árbol de higo y quería recibir los frutos que dan los higos. Tú y yo fuimos plantados. Se nos plantó la semilla del evangelio y como una tierra fértil fuimos rociados por el Espíritu Santo para dar fruto para nuestro Padre. No hay excusa. Tenemos todos los nutrientes necesarios para no ser estéril. Y si habiendo recibido la palabra, si habiendo conocido el evangelio, aprendido la capacidad que hay en nosotros, no damos fruto, no vamos a correr el riesgo. ¿Cuál fue la orden del dueño de la viña? Que la corte y la saque del terreno. En otro lugar, en otra traducción, dice: córtala y échala al fuego. No solamente la corta y la saca del terreno para que no ocupe un espacio en la tierra y que ese espacio lo ocupe otro árbol que dé fruto, sino córtalo y quémalo, destrúyelo. Y si bien podemos analizar que ese espacio en la tierra es el espacio que ocupamos tú y yo en la iglesia, ese espacio que tenemos tú y yo en la congregación,
Ese espacio que ocupamos para escuchar las clases que nos dan nuestros maestros. Ese espacio que ocupamos en la tierra llamada iglesia para recibir el mensaje de nuestro pastor. Esperando la palabra cuando sale, tiene que dar los frutos por lo cual salió, porque no regresa para atrás vacía. Y tú y yo, como árbol plantado en tierra fértil, en cual quiere dar buen fruto, recibimos la palabra para dar fruto para nuestro Padre. Cuando eso no está sucediendo, estamos corriendo el riesgo de ser cortados y echados fuera del terreno, o como dice la traducción Reina Valera, ser cortada y ser quemada. Dios nos libre de nosotros ser una higuera que no demos fruto, después de tener todos los elementos necesarios puestos por nuestro Padre Celestial para caminar a esos frutos. Las excusas no son fruto. La pereza no es fruto. La desobediencia no es fruto. La mala administración de los talentos que ya Dios te dio a ti y a mí no son frutos. El señalamiento para que lo haga otro en vez de hacerlo yo no son frutos. El impedir que los demás den los frutos que yo no quiero dar no son frutos. Wow. Poderoso. Verso 9. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtalo. En la Reina Valera, si no, córtalo y échale fuego. Yo espero que tú y yo seamos árboles que demos fruto para el Señor. Yo espero que tú y yo no seamos higuera estéril en el Evangelio, porque el Señor ha dotado de dones y talentos y virtudes en tu vida y en la mía, en tu ser y en mi ser, para poder dar fruto para nuestro Padre Celestial. Déjame buscar rápidamente el estudio. Seguimos. Dice el autor como referencia: no es que el dueño de la viña, es muy estricto, sino que aquella higuera se convirtió en una egoísta. Había sido dedicado a consumir todo lo que había allí alrededor de ella, cuando todos los recursos tenían que darse para disfrutar y los beneficios de la viña. La higuera estaba plantada en un lugar donde recibía agua, recibía cuidado, recibía todo lo que ella necesitaba para dar fruto. Se había dedicado a consumir los recursos y a disfrutar de los beneficios de la viña, y no daba fruto. ¡Wow! ¿Cuántas veces nos han alimentado a nosotros? Han pasado tiempo discipulando. La persona ha dedicado tiempo preparando para estudiar con nosotros, para llevarnos de misiones, para llevarnos a las calles a servir, para llevarnos a las cárceles, a los hospitales, preparándonos para que demos fruto. Nos hemos alimentado de todos esos beneficios y no dimos fruto. ¿Cuántos empleados tenemos en la villa? Dice el Señor. ¿Cuántas cosas hemos recibido por gracia para que podamos dar fruto? No seamos como esa viña, como esa planta. Vamos a ser árbol plantado como cerca de corriente de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja nunca cae, y queremos dar fruto, dar fruto. Y los árboles que dan fruto tienen la virtud que mientras más tú le quitas, más paren. Los árboles tienen la cualidad que los agricultores saben, que le quitan todos los frutos que dan para que el año que viene la cosecha sea mayor. Y tú ves que el peso de los frutos tumba las ramas y está pidiendo: quítenme estos frutos porque quiero dar más.
Y el año que viene florece. Y tú ves cuando llega mayo y le cae la lluvia, vienen las flores y luego de las flores los frutos, porque fue preparado para eso. Tú y yo fuimos preparados, equipados para dar fruto para nuestros padres celestiales. Y el Padre que está en los cielos está esperando esos frutos, porque Él se glorifica viendo la obediencia tuya y mía para dar fruto para Él. ¿Por qué? Porque nos dio todo lo que necesitamos. Si tú examinas bien, tenemos toda la alimentación que necesitamos en nuestras iglesias de parte de Dios, de parte de nuestros líderes, de parte de nuestros mentores, de parte de estos hombres y mujeres que dedican tiempo a cuidarnos, a quitarnos las hojas que se secan, a ponernos aceite para limpiar las hojas, a limpiar el tronco para que no venga cizaña, a echarnos agua en el momento adecuado, a cuidarnos de los insectos, solamente para que tú y yo llevemos fruto para nuestro Padre Celestial y Él sea glorificado en las obras que son fruto de la obediencia. Pregunta número 5. Según los siguientes pasajes, ¿qué sucede con los que sean como nosotros, que no sean como aquella higuera? ¿Qué va a suceder con las personas que no van a ser como aquella higuera? Tenemos 3 versos: Mateo 21, 43, Mateo 3, 10, Juan 15, 2. Alabado sea el Señor. Rápidamente, en Mateo 21, 43 dice: por eso le digo que el reino de Dios se le quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Mateo le estaba hablando aquí a la comunidad judía ortodoxa que no recibió el mensaje de Jesucristo, que no recibió y no escuchó ni quiso entender que el Hijo de Dios le estaba hablando. Y le dijo: el reino de Dios se le quitará a ustedes y se le entregará a otro pueblo que produzca fruto del reino. ¡Wow! Nosotros no queremos que nos quiten nada. Que el Señor nos siga dando todo para dar fruto. Por eso no podemos ser como la higuera. Tenemos que ser obedientes, recibir el reino, recibir la palabra y poder dar fruto para el reino de Dios. El libro de Mateo 3, verso 10, dice: se echa ya esta pues a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado lejos. La versión tradicional dice: será cortado y arrojado al fuego. Tenemos las dos versiones. Dice: toda aquella raíz que ha recibido el buen alimento y todo árbol que no produzca un buen fruto para Dios será cortado y echado lejos, o será cortado y echado al fuego, cual sea la traducción que tú estás leyendo. Tú y yo no queremos ser cortados. Tú y yo no queremos ser echados lejos. Tú y yo no vamos a ser echados al fuego. Vamos a recibir todo lo que se nos ha echado a esa raíz. Y nuestra raíz camina más profundo y más profundo, buscando esas aguas que nos van a alimentar para poder dar un fruto de bien para nuestro Padre Celestial. Todos los ministerios de la iglesia son necesarios que den fruto. Todos. Para mí no hay ministerio pequeño. En el cuerpo de Cristo, las manos son tan importantes como los oídos, como la nariz, como la vista, como la boca, como los pies. Cada órgano puesto en el cuerpo es importante,
Porque todos juntos podemos trabajar para dar fruto. Y el cuerpo de Cristo, como un cuerpo humano, tenemos muchas extremidades. Cada ministerio es importante. Y cuando cada ministerio en excelencia camina dando fruto para Dios, hay una iglesia en victoria. Hay una iglesia que representa la gloria de Dios. Hay un grupo de hermanos que representa la obediencia a la excelencia, porque los frutos, todos combinados para el Señor, es la gloria de Él. Ninguno brillando más que el otro. Esto no es una competencia. Si todavía está en la competencia, borra la competencia. El Señor no quiere competencia. Quiere que nos unamos como un eslabón a trabajar, a dar fruto para el Padre. Para que nadie sea cortado y sea echado lejos. Para que nadie sea cortado y sea echado al fuego. Juan 15:2. Toda rama que en mí no da fruto, la corto. Pero toda rama que da fruto, toda rama será podada para que des más fruto todavía. El concepto que dije ahorita de la agricultura. El Señor dice, la rama que en mí no da fruto la voy a cortar. Pero la rama que da fruto la voy a podar, la voy a cuidar, le voy a quitar los frutos, le voy a quitar lo que está dañado, lo que se está secando, para que dé más fruto. ¡Wow! Gloria a Dios. Un ejemplo. ¿Cuántas veces en tu ministerio tú has visto, o en el ministerio de un hermano que tú conoces, que Dios le quita los estorbos de al lado para que él pueda dar más fruto para Dios en la obra que el Señor le ha llamado? ¿Cuántas veces tú has visto personas que se nacen obstáculos o quieren acercarse a obstáculos para que pueda seguir haciendo la obra de excelencia y los frutos sean para Dios? Y el Señor viene y le quita todas esas ramas, le quita todos esos problemas, la poda y la persona puede dar más fruto. La gloria es para Dios. Y tú dices, wow, Padre, como tú quitaste de mí este problema, ahora te puedo servir con excelencia. Ahora te puedo dar todo de mí. Ahora puedo hacer lo que mi corazón fervientemente me decía, hazlo, hazlo. Ese espíritu hablando para que tú obedezcas a la obra del Padre y pueda dar mucho más fruto. Pero no seamos como la primera parte, que dice que toda rama que en mí no da fruto será cortada. Cuando dice mí, estamos hablando a lo que estamos dentro, a lo que somos de la casa, a lo que somos de la congregación, a lo que somos de la familia, llámale como tú quieras, al que tiene el conocimiento de la palabra y por H o R no está dando los frutos esperados, el Señor no lo quiere, lo va a cortar. Pero a nosotros, lo que por su misericordia, por su amor y por su gracia podemos dar pequeños frutos, Él quiere podarlo para que demos más fruto. A Él sea la gloria y la honra. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dice el autor para terminar, como vemos, no es opcional para nosotros dar fruto. Tenemos que hacerlo. Dedicarnos a limpiar nuestro corazón en todo egoísmo y esforzarnos, trabajar con ahínco, ser diligente, obedecer pacientemente para ser árboles fructíferos en la viña del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Tenemos que dar fruto, no es opcional. Tenemos que dedicarnos a limpiar nuestros corazones. Quitar el egoísmo. Hermano, esto no se trata de ti y de mí. Es un equipo. Somos equipo.
No podemos hacer nada sin el equipo de trabajo. No podemos hacer nada sin el equipo de sonido. No podemos hacer nada sin lo que buscan los jóvenes guiando las guaguas. No podemos hacer nada sin el que guía, el que hace la cámara, la grabación, sin el que limpia, sin el que está coordinando el estacionamiento. No podemos hacer nada sin el que está en las luces, en el sonido, sin la administración. Porque somos un equipo. No podemos ser egoístas. No podemos trabajar solo. Para yo estar aquí, tuvo que haber personas que me ayudaran con todas estas luces que hay alrededor. Que pongan todo este andamiaje. Tuvo que haber una persona que buscara el estudio para enviármelo. Tuvo que haber alguien que estuviera llamándome, pastor, a las 8. Te esperamos. Es un equipo. El egoísmo, no hay espacio en los frutos de bien para el Señor. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que trabajar con ahínco. Como decía mi amada pastora Odali Río, la bendigo en Pensilvania, donde ella está. El Señor no quiere vago. I'm sorry. Tenemos que trabajar con ahínco. Ser diligente, ser obediente, ser paciente. Si usted no obedece a su pastor, si usted no se somete a su autoridad en la congregación, si usted no se somete a sus líderes, no te va a someter a Dios. Si yo no obedezco a mi senior pastor, no me puedo someter a nadie. Tengo que ser obediente, tengo que ser paciente para ser un árbol fructífero en la viña del Señor. Hazte de cuenta que nuestra congregación, la tuya, donde tú estás, en el país que me esté viendo, es una villa donde cada árbol tiene un don y un talento diferente para dar fruto para nuestro Padre Celestial. Yo no puedo hacer lo que hace la ingeniera de sonido. Yo no puedo hacer lo que hace el de la cámara de grabación. Es imposible para mí. Yo no puedo darle clase a los niños como Tamaira. Yo no puedo trabajar con adultos solteros como lo hace la hermana Claribel. No puedo trabajar con Bianca como lo hace y esto con la tercera edad. Porque el Señor lo puso a ellos como cada árbol en una villa y todos juntos damos fruto para el Señor. Que este estudio de hoy sea una reflexión para nosotros, para dar frutos para Dios. Que el Señor ponga sencillez de corazón en nuestros corazones para no creernos la película y dejar de ser egoísta y trabajar todo en equipo. Solo yo no puedo. Yo necesito de ti y de mí. Tú tienes dones y talento que yo no tengo para hacer la obra de bien y dar fruto al Señor. El Señor puso en mí dones y talentos que tú no tienes para dar fruto para Dios en la obra del Señor. Pero todos juntos vamos a hacer la obra de excelencia para el Señor ser glorificado. Cuando podamos hacer esto y cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo eso, vamos a poder dar gloria a nuestro Padre Celestial y ver quién fue que nos llamó. Y reconocer que Él puso en nosotros la obediencia para nosotros poder dar fruto. Los frutos de bien vienen de Dios. Los frutos que son del hombre basados por egoísmo no vienen de Dios. Porque Dios todo lo que hizo es bueno. Dios es un Dios de bien. Y cuando pone algo en ti y en mí, es para Él glorificarse. Y para Él poder glorificarse, tiene que recibir alguien el bien que tú y yo vamos a hacer. Todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, alguien recibió el bien aquí en la tierra, pero la gloria la recibió el Padre. La honra la recibió nuestro Padre. Que el Señor ponga en nuestro corazón trabajar con ahínco, ser diligente, ser obediente, ser paciente, como árbol que dé buen fruto en la viña donde el Señor te puso. Hasta la próxima ocasión, jueves y viernes en The Chapel, Nueva Jersey. Te esperamos. Y el domingo un solo servicio. Alabado sea el Señor. Bendiciones, Mercedita. Bendiciones. ¿A dónde iremos, Señor?
Tú eres el fuego que me quema. Quiero servirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Chachi, bendiciones. Bendiciones, Dante, a los muchachos. Dios me lo bendiga. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Bendito sea el Señor. Alabado Dios. ¿A dónde iré?